bajo las gruesas murallas grises de la Torre de Londres, donde el viento silba entre las almenas y las sombras parecen respirar, yace un lugar donde el silencio fue roto solo por el eco de pasos que ya no regresaron. Allí, en el corazón de la fortaleza, se mezclan los suspiros del poder y el olor del miedo. Lo que hoy parece un monumento orgulloso fue, durante siglos, el escenario más temido de Inglaterra, donde los poderosos venían no a ser juzgados, sino a ser borrados de la historia. Construida por Guillermo el Conquistador en el siglo XI, la torre fue concebida como símbolo de dominio y protección, pero con el paso de los siglos, su propósito se deformó. Fue palacio real, prisión de nobles, tesoro y arsenal. Y al final, se convirtió en un teatro de muerte donde cada ejecución servía como advertencia. Las paredes de piedra absorbieron los gritos, y cada gota de sangre derramada se mezcló con la humedad eterna del suelo. En la época medieval, no todos los condenados tenían el honor de morir dentro de sus muros. Solo aquellos cuyo linaje o influencia representaban una amenaza directa al trono eran ejecutados en la intimidad de la Torre Verde, un pequeño claro de hierba donde la monarquía podía controlar cada palabra, cada mirada y cada cuchillada. Afuera, el pueblo solo oía rumores. Adentro, el poder se expresaba en silencio. Las mujeres, sobre todo las de sangre noble, conocieron allí un destino especialmente cruel. Eran juzgadas no solo por sus actos, sino por sus vínculos, por su fe o por el simple hecho de haber amado a quien no debían. No gritaban ante la multitud, porque la multitud no estaba allí. Morían en soledad, rodeadas de hierba mojada y ojos sin compasión. Cada golpe del verdugo no era solo castigo, era un intento de borrar un nombre, una herencia, una idea. En ese escenario de piedra y traición, 4 mujeres, una reina adolescente, una condesa anciana, una erudita hereje y una esposa demasiado joven, sellaron su destino. Cada una fue arrastrada por una marea distinta de fe, ambición o deseo, pero todas compartieron el mismo final: el filo del poder. Sus historias no son solo relatos de muerte, sino espejos de un tiempo donde la justicia servía a la corona y la verdad se decidía entre sombras. Lo que ocurrió en la torre no se perdió con los siglos. Aún vibra bajo las losas, aún se siente en la bruma del amanecer. Allí comenzó la tragedia de 4 mujeres que desafiaron, sin quererlo, el orden impuesto por los hombres. Y mientras el reloj de la historia avanza, su silencio sigue siendo más elocuente que las trompetas del poder. A mediados del siglo XVI, cuando Inglaterra ardía entre el fuego del fanatismo religioso y las intrigas palaciegas, nació una muchacha destinada a ser reina por apenas 9 días. Su nombre era Jane Grey, y aunque su sangre la acercaba al trono, su corazón pertenecía más a la devoción que al poder. Era apenas una adolescente, culta, piadosa y frágil, pero el destino y la ambición de los hombres que la rodeaban la empujó hacia una corona que jamás deseó. Jane creció en un hogar noble, instruida en el humanismo y en la fe protestante. Amaba los libros más que los banquetes y las oraciones más que los bailes, pero en aquellos días turbulentos, la virtud podía convertirse en un arma y la inocencia en una trampa. Cuando el joven rey Eduardo VI, enfermo y sin descendencia, comenzó a agonizar, su entorno protestante temió que, con su muerte, el trono pasara a su media hermana, la católica María Tudor. El reino entero contenía la respiración. Un cambio de fe podía significar un cambio de mundo. Fue entonces cuando el duque de Northumberland, John Dudley, uno de los hombres más poderosos del reino, vio en Jane la oportunidad perfecta para mantener el control. Aprovechando su parentesco con el rey, la presentó como heredera legítima, convenciendo a un Eduardo moribundo de firmar un documento que la proclamaba sucesora. Jane lloró cuando le anunciaron la noticia. No era una reina por deseo, sino por decreto. Las crónicas cuentan que su respuesta fue una súplica:
Si este honor me trae la desgracia de Dios, preferiría ser su sierva antes que reina. Pero su voz no tenía poder frente a las intrigas del consejo. Fue coronada en julio de 1553, con un pueblo confundido y una corte dividida. 9 días después, el sueño se desmoronó. María Tudor, apoyada por el clamor popular, entró en Londres con la fuerza de una marea. Los partidarios de Jane huyeron, los nobles traicionaron sus juramentos, y la joven reina fue arrestada. A sus 16 años, la encerraron en la Torre de Londres, la misma que había sido hogar de sus antepasados y tumba de tantos inocentes. Al principio, su destino parecía incierto. María, que no deseaba más sangre real derramada, mostró cierta compasión. Jane pasaba los días leyendo las Escrituras y escribiendo cartas a su esposo, Guilford Dudley, también prisionero. Parecía resignada, tranquila, esperando la misericordia que rara vez el poder concede. Pero todo cambió cuando, en enero de 1554, una rebelión estalló en el reino. Thomas Wyatt se levantó en armas contra la nueva reina, exigiendo que Jane volviera al trono. Aunque la joven no tuvo participación alguna, su sola existencia se convirtió en amenaza. María comprendió que, mientras Jane viviera, su corona pendería de un hilo. Así, la decisión fue tomada. La niña debía morir para que el trono viviera en paz. El 12 de febrero, el amanecer sobre la torre fue más gris que nunca. La niebla cubría la hierba de Tower Green mientras Jane caminaba lentamente hacia el cadalso, vestida de negro, con un pequeño libro de oraciones en las manos. Los testigos describieron su paso firme, su rostro sereno. Antes de morir, habló con voz clara. «Estoy aquí por ley, condenada a morir. No busqué la corona, otros me la impusieron. Muero inocente ante Dios». Le vendaron los ojos. El verdugo, inmóvil, esperaba su señal, pero Jane, sin ver, no encontraba el bloque. Extendió las manos, buscando en la nada, y con voz temblorosa preguntó: «¿Dónde está? ¿Qué debo hacer?». Uno de los presentes la guió suavemente, y ella apoyó la cabeza. Un instante de silencio, un suspiro del viento, y el golpe cayó. Tenía 16 años, una niña convertida en reina, una reina convertida en advertencia. Su muerte no fue un castigo, sino una lección para todos aquellos que osaran desafiar la voluntad del poder. Los cronistas de la época dicen que el verdugo lloró. Otros aseguran que en el instante en que su cabeza tocó el suelo, una bandada de cuervos sobrevoló la torre, graznando sobre el cielo nublado de Londres. La historia no lo confirma, pero no lo niega. Lady Jane Grey murió sin haber cometido un crimen. Murió por la ambición de los hombres que la manipularon, por las rivalidades de una fe en guerra consigo misma. Murió, sobre todo, porque el poder nunca tolera la inocencia. Y sin embargo, su nombre sobrevivió, resistiendo los siglos. Los muros de la torre aún susurran su oración. Allí, donde el hierro y la fe se confundieron, una muchacha demostró que la pureza, incluso condenada, puede ser más fuerte que el trono. Antes de que la torre reclamara a la reina niña, ya había devorado a una mujer anciana cuya vida abarcó 3 dinastías y demasiadas traiciones. Su nombre era Margaret Pole, condesa de Salisbury, y en sus venas corría la sangre más peligrosa de Inglaterra, la de los Plantagenet, la casa que había gobernado antes de los Tudor. Esa herencia, que alguna vez fue motivo de orgullo, se convirtió en su sentencia. Margaret nació en un tiempo convulso, cuando los tronos se disputaban con espadas y el apellido correcto podía valer tanto como una vida. Era hija de George, duque de Clarence, hermano del rey Eduardo IV, lo que la hacía prima de reyes y tía de príncipes. Durante años, sobrevivió al caos de la Guerra de las Rosas, esa interminable lucha entre los Lancaster y los York. Supo callar cuando otros morían. Supo inclinar la cabeza cuando los vientos del poder cambiaban. Y cuando Enrique Ospin subió al trono,
Parecía que su suerte por fin había encontrado calma. El joven monarca la favoreció al principio. Le devolvió tierras, títulos, y la nombró institutriz de su hija María. La condesa, leal y discreta, servía al rey con dignidad y prudencia. Pero en la corte de los Tudor, el afecto real era tan inestable como el clima inglés. Todo cambió cuando Enrique rompió con la Iglesia de Roma. El divorcio con Catalina de Aragón, la excomunión del Papa y el nacimiento de la Iglesia anglicana abrieron una grieta que dividió al reino y a las familias. Margaret, católica devota, observaba en silencio cómo su mundo se derrumbaba. Su hijo mayor, Reginald Pole, se había convertido en cardenal y desde Roma escribió duras cartas condenando al rey, llamándolo tirano y usurpador. No hubo acusación más peligrosa. Aunque la condesa no participó en las palabras de su hijo, su sangre la traicionó una vez más. En la mente de Enrique, el parentesco equivalía a complicidad. En 1538, sin juicio ni pruebas, Margaret fue arrestada. La anciana, de casi 70 años, fue conducida tanu a la Torre de Londres, el mismo lugar donde sus antepasados habían combatido por el trono. Pasó 2 años encerrada, alimentada con pan rancio y silencio. No le permitieron ver a sus hijos, ni defenderse. Los años la hicieron más delgada, pero no la quebraron. Cuando los carceleros la interrogaban, su respuesta siempre era la misma: soy inocente ante Dios. El 27 de mayo de 1541, los guardias abrieron la puerta de su celda. Le dijeron que el rey había firmado su ejecución. No hubo juicio, ni confesión, ni último perdón. La llevaron a Tower Green, donde el verdugo esperaba, torpe y nervioso. A su alrededor, un pequeño grupo de testigos, hombres del rey, murmuraban oraciones apresuradas. Margaret se negó a arrodillarse. Se mantuvo erguida mirando a los ojos del verdugo. Su voz, aunque débil, resonó con firmeza. No soy traidora, muero inocente. El verdugo, joven e inexperto, levantó el hacha con manos temblorosas. Falló el primer golpe. Golpeó su hombro. Luego el cuello. La sangre salpicó el césped. Los cronistas dicen que necesitó más de 10 cortes para completar la ejecución. Algunos testigos se apartaron, incapaces de mirar. Uno de ellos escribió después: nunca vi un acto tan bárbaro cometido en nombre de la justicia. Cuando todo terminó, el cuerpo fue enterrado en la capilla de San Pedro ad Víncula, sin lápida ni nombre. El rey no permitió ceremonia ni recuerdo. Quería borrar su existencia como si su sangre hubiera sido un error en la historia. Pero la sangre tiene memoria. Años más tarde, cuando Enrique murió, su hija María, la misma niña que Margaret había criado, ordenó rezar misas por el alma de su antigua tutora. Los ecos de esa oración se perdieron con el tiempo, pero el gesto quedó grabado como una cicatriz en la historia. Margaret Pole fue más que una víctima del poder. Fue su espejo. Representaba lo que el rey temía y lo que nunca podría destruir del todo: la legitimidad de una sangre más antigua que la suya. Su ejecución no fue justicia, fue advertencia. Y así, la torre sumó una víctima más a su lista interminable. El lugar que había albergado coronas se convertía cada vez más en cementerio de linajes. Las piedras, que habían sido testigo del poder, se impregnaban ahora del olor del miedo. En cada golpe del verdugo resonaba una misma verdad: que la lealtad en tiempos de los Tudor era un lujo mortal. Margaret Pole, la condesa que se negó a arrodillarse, murió con la misma dignidad con la que había vivido. En su caída, el reino perdió no solo una mujer noble, sino también su última conexión con un pasado que el poder intentaba enterrar. En los años siguientes, su nombre casi desapareció de los registros oficiales, pero la memoria popular conservó su historia como una advertencia para los reyes que vinieran después. El poder puede cortar cabezas, pero no puede silenciar la sangre. En una Inglaterra desgarrada por la Reforma,
donde cada sermón podía costar la vida y cada palabra escrita era una posible herejía, una mujer se atrevió a leer en voz alta lo que el poder prefería mantener en silencio. Su nombre era Anne Askew, y su historia no es la de una rebelde, sino la de una creyente que se negó a mentir. Nacida en 1521 en Lincolnshire, hija de una familia noble, Anne creció en una época donde la educación femenina se limitaba a la obediencia y al matrimonio. Pero ella era diferente. Leía, discutía y escribía. Aprendió las escrituras en inglés, algo que ya de por sí era peligroso. Mientras otros rezaban en latín sin entender, ella comprendía cada palabra. Su fe no era una tradición heredada, sino una convicción personal, nacida de la lectura y el pensamiento. Casada a la fuerza con un hombre católico, su matrimonio se convirtió en un campo de batalla. Su esposo, incapaz de controlar su independencia espiritual, la expulsó de casa. Entonces Anne partió hacia Londres, el centro de los conflictos religiosos, llevando consigo la Biblia y una determinación que ni los decretos reales ni el miedo podían quebrar. En la capital comenzó a predicar, a hablar con mujeres y hombres sobre la fe, la salvación y la libertad del alma. Sus palabras resonaban entre los muros oscuros de una ciudad dividida, y pronto llegaron a oídos de los poderosos. Fue arrestada por primera vez en 1545, acusada de difundir textos prohibidos. Durante el interrogatorio, respondió con calma y erudición, citando pasajes de la Biblia mejor que sus propios jueces. Al final, fue liberada. Pero el perdón del poder nunca es eterno. Al año siguiente, fue arrestada nuevamente. Esta vez, el tribunal no buscaba su conversión, sino sus contactos. Querían que denunciara a otros reformistas, a nobles y clérigos cercanos a la reina. Ella se negó. La llevaron entonces a la Torre de Londres, el lugar donde las palabras dejaban de tener voz y solo hablaban los gritos. Allí la esperaban dos hombres, Thomas Wriothesley, el canciller, y Sir Richard Rich, consejero del rey. Exigieron nombres. Anne permaneció en silencio. La ataron al potro de tortura, un instrumento de madera y hierro que desgarraba el cuerpo mientras los verdugos giraban las manivelas. Los huesos crujieron, los músculos se rompieron y la piel se abrió. Pero ella no habló. Cuando los guardias quisieron detener la tortura, el canciller, según relatan los testigos, giró él mismo las manivelas. Al final, Anne quedó tan destrozada que no podía ponerse de pie. John Bale, un escritor protestante que conoció su historia, escribió: «Fue tan estirada en el potro que ni podía ir ni estar». Aún así, sus verdugos no obtuvieron una sola palabra. La llevaron de regreso a su celda, donde escribió, con los dedos temblorosos, su testimonio. The Examinations of Anne Askew. En esas páginas dejó constancia de su fe, de su dolor y de su decisión de no renunciar a la verdad. El 16 de julio de 1546, la sacaron de la torre. No podía caminar, así que la llevaron en una silla hasta Smithfield, donde la esperaba la hoguera. Llevaba un vestido blanco, el rostro pálido, las manos atadas al pecho. La ataron al poste y colgaron de su cuerpo una pequeña bolsa de pólvora, un gesto de falsa misericordia para acelerar la muerte. Entre los presentes había sacerdotes que le ofrecían el perdón si negaba su fe. Anne, mirando al cielo gris, respondió con serenidad: «No deseo otra mediación que la de Cristo». Cuando las llamas comenzaron a subir, no gritó. El fuego la envolvió, y durante unos segundos pareció que el aire mismo contenía la respiración. Luego, un estallido silenció todo. La pólvora había hecho su trabajo. Tenía 25 años, pero lo que el fuego consumió, las palabras lo preservaron. Su testimonio se publicó en secreto y circuló entre los creyentes. En él, Anne no se mostraba como víctima, sino como testigo de una fe inquebrantable. Preferiría leer 5 líneas de la Biblia que escuchar 5 misas en la iglesia. Había escrito antes de morir. Esa frase, simple y mortal, resonó durante generaciones,
El caso de Anne Askew fue más que un episodio religioso. Fue una advertencia a todos los que osaran pensar por sí mismos. Para la corona fue una victoria. Para la historia fue el nacimiento de una mártir. Hoy, en la capilla de San Pedro Advíncula, donde reposan los restos de los ejecutados de la torre, no hay lápida con su nombre. Pero cada vez que alguien abre una Biblia en inglés, sin miedo, su espíritu vuelve a hablar. Anne Askew no fue derrotada por el fuego, fue purificada por él. Cuando la juventud entra en un palacio viejo, suele creer que el amor puede ablandar el hierro del poder. Pero en la corte de Enrique VIII, el amor era un juego donde el precio siempre era la cabeza. Catherine Howard, prima de Ana Bolena y quinta esposa del rey, fue la última flor de un jardín marchito. Bella, alegre y apenas una muchacha, pensó que podía darle al monarca lo que ninguna otra había logrado: ternura. No sabía que la ternura era un crimen. Nacida alrededor de 1520, Catherine creció en la casa de la duquesa viuda de Norfolk, un lugar donde las normas morales eran tan frágiles como los muros que separaban a las doncellas de sus tutores. Allí aprendió a bailar, a sonreír y también a flirtear. No recibió educación política ni religiosa, solo el arte de agradar. A los 17 años, su destino cambió cuando el rey Enrique, viejo, enfermo y cansado de su fallido matrimonio con Ana de Cleves, la vio. Aquella muchacha radiante lo hizo sentirse joven otra vez. Catherine fue presentada como un soplo de pureza, una rosa sin espinas. En 1540 se casó con el rey en una ceremonia suntuosa, mientras los cortesanos murmuraban sobre su pasado. El monarca, obeso y con la pierna gangrenada, se paseaba junto a su esposa adolescente como si el tiempo hubiera retrocedido. Durante un breve verano, la corte pareció renacer. La reina reía, bailaba, llenaba los salones de música. Pero en los pasillos de la torre y de Whitehall, las sombras ya se movían. Entre los criados del rey circulaban rumores. Hablaban de viejas amistades, de un tal Francis Derham, un antiguo amor de juventud, y de un nuevo favorito, Thomas Culpeper, un cortesano apuesto y ambicioso. Los enemigos de la familia Howard esperaban solo una chispa. La encontraron en una carta interceptada, una nota firmada con la inicial C. En noviembre de 1541, las sospechas se convirtieron en sentencia. Catherine fue arrestada en Hampton Court y llevada a la Torre de Londres. A diferencia de otras reinas antes que ella, no tuvo juicio formal. Los interrogatorios fueron breves, las acusaciones feroces. Confesó haber tenido relaciones antes de casarse, pero negó la infidelidad durante su reinado. De nada sirvió. Enrique, traicionado una vez más, estalló en furia. La joven reina pasó sus últimos días en una celda fría, rezando y llorando, mientras los ecos de la corte preparaban su epitafio. La noche anterior a su ejecución, pidió que le trajeran el bloque donde debía morir. Lo colocó en su habitación y practicó una y otra vez cómo colocar la cabeza. No lloró. Solo repitió una frase: moriré como una reina, pero preferiría morir como la esposa de Culpeper. Nadie sabe si esas fueron realmente sus palabras, pero el mito fue más poderoso que la verdad. El 13 de febrero de 1542, Catherine fue conducida al cadalso de Tower Green. Vestía un traje oscuro y un velo blanco. La hierba aún estaba húmeda por el rocío, y el cielo parecía tan gris como el acero del hacha. Se arrodilló con calma, sin mirar al verdugo. No dejó discurso, solo una oración breve. Cuando la hoja cayó, tenía apenas 21 años. Su cuerpo fue enterrado junto al de su prima Ana Bolena, otra esposa que había perdido el juego del poder. La capilla de San Pedro Advíncula se convirtió en el cementerio invisible de las mujeres que habían amado demasiado y sobrevivido demasiado poco. Catherine Howard no fue culpable de traición ni de conspiración.
Su único delito fue haber creído que podía vivir como una joven, mientras el mundo a su alrededor moría de miedo. En una corte donde el amor era un arma, ella fue una víctima de su propio corazón. Y así, la torre sumó otra sombra. En cada historia anterior, Jane, Margaret, Anne, el poder había castigado la fe, la sangre o la verdad. En Catherine, castigó el amor. Dicen que en las noches más frías, cuando la niebla cubre el Támesis, puede oírse el sonido de un vestido arrastrándose por el corredor de la torre. Es la reina sin espinas, buscando aún el perdón que la historia le negó. En los pasillos helados de la Torre de Londres, las voces de las mujeres que allí murieron no se han extinguido. El tiempo ha cubierto sus tumbas, pero no ha podido borrar el eco de su sufrimiento. Jane, Margaret, Anne y Catherine. Cada una con su historia, cada una con su fe, su amor o su sangre. Compartieron un mismo destino: ser sacrificadas en nombre del orden, del honor y del miedo. 4 mujeres distintas, pero un mismo verdugo: el poder. La torre fue más que una prisión. Fue un espejo donde el alma del reino se reflejaba desnuda. Cada ejecución privada en Tower Green fue una lección, una advertencia a todo aquel que osara pensar diferente, amar diferente o creer diferente. En aquel césped empapado por la lluvia inglesa, el poder no solo cortaba cabezas, moldeaba la historia. Lady Jane Grey murió por la ambición de otros, víctima de un trono que nunca quiso. Margaret Pole murió por su linaje, por ser el último hilo de una dinastía que el rey temía. Anne Askew murió por la palabra escrita, por atreverse a leer lo que el poder quería mantener oculto. Catherine Howard murió por amor, por confundir los latidos del corazón con la libertad. Ninguna de ellas buscó la corona, ni la gloria, ni la rebelión. Pero todas se convirtieron en mártires involuntarias de un tiempo que confundía la obediencia con la virtud. Hoy, siglos después, sus nombres aún se susurran entre las piedras húmedas y las torres vigilantes. Los turistas caminan sobre el mismo suelo donde ellas murieron, sin escuchar el murmullo que asciende desde la tierra. Porque bajo esa hierba crecen raíces que no son de árboles, sino de memoria. El precio del silencio fue su vida. Pero su muerte rompió algo más profundo: el mito de que el poder puede silenciar la verdad para siempre. En cada una de sus historias, la injusticia se hizo visible. Y aunque el trono sobrevivió, su brillo quedó manchado. Y así, entre el viento y el hierro, la torre sigue recordando. No con palabras, sino con su propio peso. Porque la historia no olvida. Solo espera que alguien vuelva a escucharla. Ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí: ¿cuántas injusticias siguen repitiéndose bajo otros nombres, con otros rostros? ¿Crees que el poder ha cambiado, o simplemente ha aprendido a disfrazarse mejor? Deja tu opinión en los comentarios. Hablemos de la violencia, de la fe y de la injusticia. Porque mientras permanezcamos en silencio, la torre seguirá repitiendo su lección. El miedo gobierna cuando el hombre calla.